él morirá, porque tú no le amolestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y sabes, desde que escuché esta escritura en los primeros meses de mi conversión, yo sentí esa grande responsabilidad que tenía que hablarles de Jesucristo a la gente. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. 33, versículos 7 al 9, exactamente dice lo mismo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío en su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío en su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. ¿Y saben qué es la escritura? Amén. Cuando es el momento de la responsabilidad y escucho escrituras, ¿sabes qué es lo que miro yo? Mis manos llenas de sangre. Mira tus manos, por favor, mira tus manos. Hay muchas manos llenas de sangre. Porque el Señor nos ha hablado de hablarle a gente en esa gasolinera, en esa tienda, en ese Vallarta, en esa Suadmit. Y no les has hablado. Y nuestras manos están llenas de sangre. ¿Sabes qué es lo que hago yo? ¿Sabes qué es lo que estoy tratando de hacer? Para limpiarme las manos de sangre de gente. Hablarles de Jesús. Hablarles de Jesús. Hablarles de Jesús. Porque Jesús nos puso ese gran ejemplo que aún estando en la cruz, Él le habló a un ladrón y le dijo: desde este día estarás conmigo en el paraíso. El Señor me llamó en 1981. Empecé a ir a México a predicar cada mes, después cada 15 días, después cada semana, y después mi esposa y yo nos movimos para allá. No predicaba en grandes edificios, sino en los basureros, en las colonias, en los barrios, en la cárcel. Después de 4 años regresamos para empezar la iglesia en San Fernando. Y por casi 15 años estuvimos allí en ese lugar predicando la palabra del Señor, siempre trabajando bivocacionalmente y trabajando en la obra. Nunca recibí un salario, nunca lo hice por dinero, siempre lo hice porque miraba mis manos llenas de sangre. Y siempre lo hice porque Jesucristo me dijo: te haré un pescador de hombres. Leí la historia de la vida de Lester Sumrall, y él también dice en su libro que una vez se soñó con mucha sangre en sus manos y le pidió al Señor: Señor, ¿por qué me sueño con sangre en las manos? Y el Señor le dijo: mira Ezequiel 3:16. Dice: si tú no amonestares a los demás, tus manos estarán llenas de sangre, y la sangre de ellos la demandaré de tu mano. Y corroboró más mi vida de que tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Escúchenme bien. Nunca lo he hecho por dinero y nunca lo haré. El día que llegué a esta iglesia me dijeron: aquí está tu cheque. Yo quería regresar ese cheque porque yo nunca había predicado por dinero. Y si el día de mañana Dios me llama a dejar esta iglesia e ir a otro lugar, yo sé que en cualquier lugar el Señor está conmigo. Pueden decir amén. Porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Porque la Biblia me dice: porque en toda labor hay fruto. Porque la Biblia dice: porque, oh rey Agripa, porque no fui desobediente a la visión celestial. Porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Amén. Y Dios tiene un gran valor, amén, en la gente perdida que tú y yo debemos de alcanzar. Lucas 16 al 7 dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dice: no temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Sí, Él nos da valor a ti y a mí. Él nos da ese gran valor para que tú y yo podamos mirar que la gente tiene valor delante de Dios. Número 4, rápidamente. Jesucristo soportó la cruz por los perdidos.
Jesucristo viene a salvar lo que se había perdido, y por eso es lo que deseo, hermanos, amén, que esta iglesia se llene, amén. Ya no tenemos problema con edificio pequeño como antes, que se llenaba y el parking lot y ya no, pues la gente se iba, y ahora no hay parking lot, amén, y hay muchas bancas vacías todavía, amén. Ahora lo que tenemos que hacer cada uno es ser como Jesucristo y hablarles a las multitudes de nuestro Señor Jesús. Y quiero decir que esta iglesia es para todos, amén. Para el que tiene dinero, para el que no tiene dinero, para el que viene de apenas se acaba de brincar la barda, amén. Ahora Dios nos ha dado más nacionalidades, tenemos colombianos, tenemos argentinos, tenemos de muchas nacionalidades, puertorriqueños, amén. ¿Por qué? Porque hemos abierto nuestro corazón para el Señor. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del Dios, del trono de Dios. Isaías 53, 4 al 7 nos dice también de que debemos de predicar, porque hay muchos que no han obedecido a la predicación. Romanos 5, 8 más: Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale un aplauso bien fuerte a Jesús, porque queremos ser como Él. En un tiroteo en una escuela se le preguntó a una jovencita: ¿crees en Dios? Y le estaban apuntando con una pistola. Y le dijeron: ¿crees en Dios? Si tú dices que crees en Dios, te vamos a matar. Pero si tú dices que no crees en Dios, no te matamos. Y la jovencita, su respuesta fue: sí creo en Dios. Le dispararon y la mataron. Yo me pregunto en este día, ¿qué si alguien viene a ti y te pone una pistola en la sien y te dice: ¿crees en Dios? Si dices que crees en Dios, te voy a matar, y si no, te voy a dejar con vida. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Ahora te voy a una pregunta más difícil. No te voy a preguntar si estás dispuesto a morir por Jesucristo, pero te voy a preguntar si estás dispuesto a vivir por Él. Si estás dispuesto a sacrificar, si estás dispuesta a abrir una célula, si estás dispuesta a vivir como Cristo y abrirles el corazón a toda la humanidad y a toda la gente. ¿Estás dispuesto a vivir como Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificar, a orar, a dar tu diezmo para alcanzar a los perdidos? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, a correr la extra milla? ¿Estás dispuesto a estar todos los domingos en la casa del Señor? Esa es mi pregunta. La pregunta no es ¿qué tanto estás dispuesto a morir por Jesús? La pregunta es ¿qué tanto estás dispuesto a vivir para Jesús? Por eso Pablo dijo: para mí el morir es ganancia, pero para mí el vivir es Cristo. ¿Estás dispuesto a hablarle a las multitudes de Jesús? Porque su sangre será demandada de tu mano. Y cada que vayamos a los lugares, miraremos gente perdida y los traeremos a Jesús. Allí es donde tú y yo podemos decir al Señor: y decirle: yo quiero ser como tú. Y decirle: prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a vivir por Jesús? Levanten su mano, levanten su mano. ¿Estás dispuesto a vivir por Jesús? Si estás dispuesto a vivir por Jesús, gente vendrá a ti como un imán, como lo hicieron con Jesucristo. Dale ese aplauso a Jesús de Nazaret. Nunca queremos cerrar nuestro servicio sin darte la oportunidad a ti que estás en tu casa, en tu recámara,